Desafortunadamente lo que hace Plutón cuando se encuentra con Marte es destruir ese control y es quitarnos ese control. Y por eso es que este tránsito resulta muchas veces tan agresivo y tan conflictivo, porque si usted es una persona que necesita tener control sobre las cosas y llega este Plutón a quitarle el control sobre algo o alguien o una situación o lo que sea, usted no se va a dejar, usted va a reaccionar, usted va a querer seguir manteniendo ese control que ha aprendido. Y el problema es que Plutón es un arquetipo muy fuerte y cuando Plutón dice no, es no. Y uno no puede irse en contra de Plutón. Y entre más uno se vaya en contra de Plutón, sobre todo entre más un Marte se vaya en contra de Plutón, la cosa pues se convierte en una guerra mucho más fuerte y mucho más agresiva. Entonces, en principio, digamos que esa es como la esencia de por qué Marte-Plutón es tan agresivo, porque Marte quiere tener el poder, quiere tener el control, y Plutón le dice, no, usted no va a tener el poder ni el control ni nada de eso, tiene que dejarlo ir, eso se tiene que acabar, es, tiene que cambiar radicalmente, transformar radicalmente, ¿sí? Y Marte es, no, 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 esta es la forma en que yo hago siempre las cosas, la voy a seguir haciendo de esta forma, esto es lo que me ha funcionado en la vida, esto es la forma en que yo opero, esta es la forma en que yo tengo seguridad. Y Plutón es, no, esa no es la forma en que a usted le sirve tener seguridad ni control en la vida, ni operar en el mundo. Entonces es una lucha entre los dos arquetipos bastante fuerte, porque igual Marte es un guerrero, Marte quiere luchar, ¿sí me entienden? Marte lucha contra todos los planetas. Entonces, cuando Marte se encuentra con un planeta tan fuerte como Plutón, pues es una guerra. ¿Mm? Y el problema es que Marte nunca gana con Plutón. Marte nunca gana con Plutón. No gana, porque ningún planeta le gana a Plutón. Hola gente bonita, gente astrológica, ¿cómo están? En el día de hoy vengo a hablarles de la muy importante conjunción que Marte va a tener con Plutón este 13 de febrero. Bienvenidos a este canal de astrología Área de Agua. Mi nombre es Andrea. Andrea. Yo soy astróloga con un enfoque principalmente helenístico y en este canal hago videos acerca de astrología predictiva. También pueden trabajar conmigo en una lectura de su carta astral, de su revolución solar, sinastrías. También hago cartas astrales de los tránsitos que están teniendo en este momento, que van a tener en el futuro. En una lectura de su carta astral podemos hablar de muchas temáticas que ustedes quieran. Por lo general, la gente consulta lecturas de revoluciones solares o cartas astrales o tránsitos porque están teniendo un momento muy difícil en su vida, quieren saber cómo se puede solucionar, si se va a solucionar, cuándo se va a solucionar, o porque tienen un proyecto o algo que quieren lanzar o quieren cambiar de trabajo o están en un periodo de transición. Entonces, en cualquier área de su vida, en sus relaciones, su trabajo, en la forma en que ustedes hacen dinero, en la relación que tienen con sus hijos, con sus padres, con sus amigos, en fin. Cualquier temática se puede hablar en astrología si están interesados. El link está en la descripción de este video. Allá pueden ver los diferentes tipos de lecturas de cartas astrales. Hay unas que son grabadas, otras que son en vivo y en directo por Zoom. Todas duran 1 hora, entonces ustedes deciden lo que quieren. Y si quieren pagarme a través de otra forma que no sea PayPal, porque es la única que por el momento estoy recibiendo ahí en mi página web, entonces pueden escribirme a mi correo areadeagua@gmail.com, o también pueden escribirme si tienen preguntas acerca de las lecturas de cartas astrales. Entonces, no siendo más, los dejo con mi interpretación arquetípica de Plutón conjunción Marte en el signo de Acuario, que se va a perfeccionar este 13 de febrero. Marte-Plutón se va a presentar, a perfeccionar, es un tránsito que se va a presentar
Este 13 de febrero empieza exactamente 4 días antes del 13 de febrero y termina exactamente 4 días antes después del 13 de febrero. Es decir, la conjunción entre Marte y Plutón va del 9 de febrero al 18 de febrero. ¿Por qué? Porque para que se presente un aspecto entre dos planetas, necesitamos que haya un rango de diferencia de 3 grados, y ese es el rango de diferencia de 3 grados que cubre el tiempo en esta conjunción entre Marte y Plutón. Del 9 al 18 de febrero quiero que lo tengan muy en cuenta porque este tránsito es fuerte, es intenso, es uno de los tránsitos más complicados que puede existir en astrología, y considero que, no sé si para todos los astrólogos, pero para mí es importante hablar de este tránsito y enseñar a la gente de qué se trata para prevenir situaciones agresivas, conflictivas y hasta violentas. Entonces, no o sea, Marte-Plutón no solamente se trata de eso, pero eh, aquí voy a hablar en este video de diferentes temáticas de lo que se puede tratar Marte-Plutón, aparte de esas ultra conocidas que son más el conflicto, la agresividad y la violencia, pero Marte-Plutón puede tratarse de otras cosas. Es importante también tener en cuenta con este tránsito que Plutón y Marte van a estar en el signo de Acuario. Es decir, los primeros 4 días de esta conjunción, Marte va a estar en el signo de Capricornio. De todas maneras, es un Marte que está en dignidad, pero también es un Marte que está muy fuerte, pero también es un Marte que está haciendo un sextil a Neptuno. ¿Esto qué quiere decir? Que la intensidad de este tránsito en los primeros 4 días puede ser fuerte, pero está un poco obnubilada o calmada, sedada o tranquilizada por el arquetipo de Neptuno con el cual está haciendo un sextil, es decir, los primeros 4 días de esta conjunción no van a ser tan fuertes. Ya después, cuando Marte entre a Acuario y haga la conjunción exacta con Plutón, ahí sí vamos a decir que este tránsito puede presentarse de una forma más potente, ¿sí? Potente es una buena palabra para Plutón-Marte. Hay otra cosa que hay que tener en cuenta y es los signos donde va a estar Marte en este tránsito. Como les digo, primero va a estar en Capricornio. Es bueno porque ahí Marte está en dignidad, aunque es un Marte, insisto, intenso y fuerte. Y el segundo signo, que es Acuario, también es un signo donde Marte se comporta bastante bien, bastante bien. Eh, no está en dignidad, en ninguna dignidad en particular, no está en caída, no está en detrimento, no está en exaltación, ni está en su signo regente. Entonces, es neutral, pero además se comporta muy bien porque igual pues es un, Acuario es un signo regido por Saturno, además también es un signo de aire y estos dos, el elemento de aire le sienta muy bien a Marte y, y Saturno pues es un arquetipo que también, digamos que controla y disminuye un poco al arquetipo de Marte. Esto es bastante bueno para esta conjunción. Quiero que lo tengan en cuenta porque de verdad la intensidad de este tránsito y las temáticas tan complicadas de Marte-Plutón sí dependen mucho del signo donde esté Marte.
de mucho. Es muy diferente tener a un Marte como sucedió en octubre del 2023. Es muy diferente tener a un Marte, sí, a mediados de octubre del 2023, a un Marte en detrimento en el signo de Libra haciendo una cuadratura con Plutón, que es la cosa más horrible y explosiva que puede suceder, ¿sí? A tener un Marte que está en dignidad en Capricornio y después tener un Marte que es mucho más neutral en el signo de Acuario, haciendo una conjunción con Plutón. Marte se comporta muy diferente en cada signo, es la verdad, y, y es como es un maléfico, realmente también uno puede ver como esos cambios también. Y Marte es un arquetipo muy intenso, entonces de verdad que uno puede ver los cambios evidentemente cada vez que Marte entra a un signo diferente y de verdad, por ejemplo, Marte en Cáncer es complicado y esa oposición que Marte va a hacer desde Cáncer a Plutón este año, por ejemplo, va a ser muy diferente a esta conjunción que va a hacer con Acuario, ¿sí? De esa oposición estoy muchísimo más preocupada que de esta conjunción. Sin embargo, todos los aspectos entre Marte y Plutón tienen un grado de preocupación alto. De nuevo, también hay una diferencia fundamental cuando Marte hace cuadraturas, oposiciones o conjunciones. Digamos que digamos no, esta es una conjunción que es muy diferente a una cuadratura, que es muy diferente a una oposición. Las cuadraturas son conflicto, problemas, sí o sí. Además, las cuadraturas son aspectos de la naturaleza de Marte, o sea, si me entienden, Marte está en todo su elemento de guerra y de eliminación y de violencia en una cuadratura. Las conjunciones no son de la naturaleza de Marte, no son de la naturaleza de ningún arquetipo, porque desde la astrología helenística las conjunciones no son consideradas un aspecto, eso es más algo de la astrología moderna, y las suposiciones son de la naturaleza de Saturno, entonces eso tiene como también otra naturaleza. Entonces, las conjunciones son realmente mucho menos conflictivas que las cuadraturas, sin embargo, pues es un tránsito que puede ser igualmente intenso. Las conjunciones sí son intensas y fuertes y se sienten sí o sí. Tengo varias temáticas en mente de las cuales quiero hablar en esta conjunción entre Marte y Plutón. No me voy a ir en orden específico, simplemente les quiero nombrar como las temáticas para que se hagan una idea, para que se hagan una idea más o menos de qué voy a hablar. Voy a hablar de este concepto, de esta idea de la muerte del ego en relación a Marte-Plutón. Voy a hablar de la transformación o la destrucción del arquetipo masculino y de ahí hay muchos subtemas en relación a la conjunción Marte-Plutón. Voy a hablar de la lucha, ¿cómo es que se dice esto? Voy a hablar de la lucha inútil que Marte le da siempre a Plutón y les explicaré por qué es inútil. Puede que hable digamos, de la energía y de lo potente que puede ser esta conjunción entre Marte y Plutón y cómo enfocarla de una buena forma, porque igual se puede enfocar de una buena forma. Y probablemente, no estoy segura, también les hable de lo que puede significar también Marte con Plutón en el arquetipo de Acuario, no tanto desde un punto de vista
psicológico, sino más, ¿cómo se diría esto? No tanto desde el punto de vista psicológico, sino desde otras áreas de la existencia del ser humano. Sí, también podría hablar sobre. No estoy segura que vaya a hablar de todo, de pronto hable de más cosas, no lo sé, vamos a ver cómo va fluyendo este video. Bueno, esta conjunción es importante por la misma razón que di en relación a la conjunción de Mercurio-Plutón, porque es la primera conjunción que vamos a tener entre Marte y Plutón en el signo de Acuario en más de 200 años. Entonces, es importante para nosotros saber si queremos predecir y controlar Marte. Si queremos predecir y saber de qué se va a tratar en general Marte con Plutón en Acuario cada vez que Marte se encuentre con Plutón, sobre todo cuando haga la conjunción, que va a ser más o menos unas 15 veces probablemente se va a encontrar Marte con Plutón, o 12 o 13 entre 12 y 15, la verdad no he hecho el cálculo, pero ahí con el tiempo puedo decirlo. Y como estas conjunciones y este aspecto es tan intenso y puede generar eventos complicados y dramáticos, pues es bueno saber de qué se va a tratar para uno esta conjunción. Y también, si por ejemplo ustedes tienen a Marte en el signo de Acuario, si ustedes tienen a Marte en el signo de Acuario, con esta conjunción entre Marte y Plutón, ustedes van a poder entender un poco más de qué se va a tratar esa conjunción entre cuando Plutón haga una conjunción a su Marte, al Marte de su carta astral, si por ejemplo tiene esa conjunción. Por otro lado, también esta conjunción es muy importante para la gente que tiene el arquetipo de Marte muy fuerte en su carta astral. Por ejemplo, si usted tiene a Marte en Aries, si tiene a Marte en Escorpio, si tiene a Marte en conjunción, oposición, cuadratura o trígono con Plutón en su carta astral, si tiene a Marte cuadratura Mercurio o si tiene a Marte oposición Mercurio o si también tiene a Marte en Géminis. Esos son los que yo consideraría que es tener un Marte fuerte. ¿Mm? Una persona muy marcial, es decir, una persona muy activa, una persona más masculina, una persona que busca, que quiere lograr cosas, que no se queda quieta, que tiende a ser más conflictiva, que le gusta el conflicto de alguna forma consciente o subconsciente, que puede atraer situaciones conflictivas en su vida constantemente. Eso es una persona marcial, digamos también. Sí, desde ambos puntos, positivo y negativo, porque también tener mucha energía y estar empeñado en lograr objetivos es algo bastante bueno en la vida, ¿no? Entonces, tener un Marte fuerte en la carta astral también es bueno. También son personas muy, muy sexuales, que les gusta tener una buena vida sexual. Pueden ser personas también muy activas físicamente, que les guste mucho el deporte. Mm, Esto es
a grandes rasgos un arquetipo fuerte de Marte en la carta astral. Entonces, bueno, Marte-Plutón en Acuario. Empecemos hablando pues de esto de la destrucción o de la transformación de el arquetipo masculino con Marte-Plutón. Realmente sí, de eso se trata, por lo general de eso se trata Marte-Plutón, porque lo que busca Plutón es, digámoslo directamente, digámoslo marcialmente, Plutón lo que busca es destruir los arquetipos. Plutón mata los arquetipos, es así de simple. No, ya saben que a mí no me gusta hablar de Plutón con este término de transformación y sanación. Sí, obvio que la sanación sí puede venir, pero viene después de la destrucción. Entonces, lo que busca Plutón es destruir los arquetipos, matarlos, descomponerlos. Es eso, es una muerte, realmente es una muerte. Entonces, estamos hablando que es la muerte, el arquetipo masculino, es decir, es la destrucción de lo que significa Marte, es la destrucción de cómo nos movemos en el mundo de una forma marcial, es decir, Plutón busca que cambiemos radicalmente. Eso sí son dos palabras buenas para Plutón. Plutón busca un cambio radical, radical en este caso, por ejemplo, en la forma en que usted maneja el conflicto. ¿Sí? Si usted es una persona muy conflictiva, muy argumentativa, muy agresiva a la hora de hablar, o incluso agresiva físicamente, eh, o pasivo-agresiva, o muy evitativa del conflicto, este Marte con Plutón puede traer un cambio radical y difícil en esa forma en que usted maneja el conflicto, ¿sí? Por lo general, las cosas que, como suceden con Plutón son muy eh, intensas y fuertes, sobre todo Marte-Plutón. Entonces, pues no son buenas noticias, pero digamos que si eso es lo que buscara Plutón en su caso, pues porque no necesariamente de esto se va a tratar para todo el mundo, ya cada quien sabrá. Si esto se trata en su caso, pues va a suceder de pronto a través de un conflicto muy fuerte que usted pueda tener con alguna persona, ¿sí? Tan fuerte que le puede como hacer pensar o repensar de una forma muy intensa la forma en que usted maneja el conflicto, ¿sí? Porque puede traer consecuencias complicadas o negativas, ¿sí? Puede ser extremo. Desafortunadamente, con el arquetipo de Plutón, pues uno se va al extremo, ¿sí? Porque a veces no hay, es decir, es como si los planetas vinieran con una estructura muy fuerte de lo que son, pues para cada uno de nosotros, y cuando se encuentran con Plutón, Plutón los cambia radicalmente y de una forma dramática, la verdad, ¿sí? Eh, Porque no hay otra forma, ¿sí? Esto puede ser, esto puede ser, entonces, digamos que ahí estamos hablando entonces de esa parte, de esa destrucción del arquetipo masculino en relación al conflicto. Puede ser, por ejemplo, también un cambio radical en la forma en que usted se mueve en el mundo y logra objetivos en el mundo, o en su trabajo, o en sus relaciones. Si usted, por ejemplo, es decir, es un cambio en cómo hace eso, ¿sí? Si usted, por ejemplo, es una persona muy activa, muy trabajadora, muy social,
que hace muchas cosas, que se mueve todos los días, que no se queda quieta. Eso es un Marte muy fuerte. O si por el contrario es una persona como mucho más pasiva, mucho más tranquila y no se mueve mucho y es más sedentaria, este Marte-Plutón de nuevo puede traer, digamos, como un cambio complicado e intenso en esas temáticas, ¿sí? De nuevo, y reitero que los cambios con Plutón no son fáciles, no son fáciles porque lo que hace Plutón también es confrontarlo a uno con lo que no está bien con ese Marte. eh, lo que nos da miedo, digamos, en relación a ese Marte, es decir, por ejemplo, si usted es una persona muy sedentaria y no le gusta como moverse mucho o no siente mucha energía, como que Plutón lo puede confrontar en el sentido de por qué sucede eso o de a qué le tiene miedo a la hora de moverse más, ¿sí me entiende? O que está evadiendo, o que digamos como, ¿qué es lo oscurillo que hay ahí en esa conducta o en esa forma marcial en que usted opera? Am, Otra cosa que podría suceder con Marte-Plutón podría ser, por ejemplo, un cambio bastante fuerte en el sentido de la sexualidad. Por ejemplo, si usted es una persona muy sexual o cómo utiliza también el sexo, eh, si lo utiliza para bien, para mal, para manipular, para conseguir objetivos, si lo utiliza solo para conseguir placer, si es adicto a la pornografía, si no lo sé, o sea, todo lo que tenga que, digamos, con el sexo, Venus también está muy relacionado, pero Venus está más relacionado con la sensualidad, ¿sí me entienden? Como con todo el proceso eh, para llegar a tener sexo, ¿sí? Marte está relacionado más con el sexo, ya, el acto sexual, ¿sí? Entonces, perdón aquí por ser tan directa, pero es que esto es Marte, Marte es directo. Entonces, por ejemplo, si hay algo muy disfuncional en relación en su vida, en relación a esas temáticas, pues este Marte-Plutón puede confrontarlo duramente en eso, puede presentarse alguna situación plutoniana y radical que lo llame también pues a un cambio. ¿Mm? Marte-Plutón puede ser, por ejemplo, también una necesidad de un cambio fuerte en, a ver, digamos que hablando de este arquetipo masculino, sobre todo, digamos, para, no, no necesariamente para las mujeres, yo creo que para todo el mundo, pero a veces digamos que es un tema más para las mujeres. Por ejemplo, si usted es una mujer que busca mucho a los hombres o que es la persona que siempre, digamos, está buscando, está proponiendo, está llamando, está cuadrando todas las citas. Si es ese tipo de persona, de mujer o de persona dentro de una relación, ¿sí? Que es como el chaser, el que busca, ¿sí? Que eso es Marte, porque realmente Marte es un cazador, ¿me entienden? Entonces, Marte quiere tener el control y buscar y hacer todo, pero obviamente sí, eso es algo que se le sale de control y usted es la persona que siempre busca y eh, es como una dinámica, más bien como no muy sana para usted dentro de las relaciones. Este Marte-Plutón también pues puede buscar que usted cambie eso, que usted se confronte, que usted piense, pero ¿por qué yo soy así? ¿Por qué estoy buscando? ¿Por qué esta necesidad de control? ¿Sí? Um, Obviamente todo esto, entiéndanme, desde el punto de vista muy plutoniano, de entender todo esto que yo les hablo, tiene que, con Marte, tiene que ver mucho con
la necesidad de control. Marte quiere controlar, Marte quiere tener el poder, eh, Marte quiere lograr cosas, ¿sí? Entonces también es como un cuestionamiento muy, muy profundo de su necesidad de control, ¿sí? Y su necesidad de control, pues ya todos lo sabemos que puede venir mucho de algo que usted no pudo controlar en su infancia, ¿sí? Y eso que uno no pudo controlar en la infancia es lo que quiere controlar uno cuando es adulto. Entonces, de esto no se trata la astrología, pero pues como uno habla de estas temáticas también tan psicológicas en la astrología, pues a mí me parece a veces también importante hablar un poquitico también de que de dónde, o más bien, cómo manejar esto o cómo aproximarse a esto, porque la astrología a veces es muy plutoniana en el sentido que simplemente le muestra a uno como, ay, mire todo lo que pasa o todo lo malo que puede pasar, pero no le da a uno soluciones, ¿sí? Entonces, de esto se trata el control. A ver, ¿qué otra temática? Ya lo hablé un poco, digamos que Marte-Plutón también puede ser esa confrontación con el hecho de que usted trabaje demasiado o que, por ejemplo, haga demasiado deporte o que esté, por ejemplo, muy obsesionado con su parte física, como digamos, entiéndanme que todas estas temáticas es al punto como más de la obsesión y de el exceso. Eso es, no es porque todos tenemos de estas cosas en diferentes medidas, pero cuando uno habla de Marte-Plutón, es Marte-Plutón, a uno le muestra como, mire, ahí se le está yendo la mano, ¿sí? Piense, confróntese, eso hay que cambiarlo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en eso, en ser demasiado activo, en hacer demasiado deporte, en trabajar mucho, en ser muy, ¿cómo es que se llama? Hay un concepto que tienen los gringos que es como eh, goal achiever, que es como goal achiever, es como las personas que están orientadas a lograr objetivos, es personas que tienen como una personalidad que es como que quieren todo el tiempo lograr objetivos y lograr cosas y llegar a puntos y eh, lograr, todo el tiempo están pensando en eso, pero entonces si eso para usted es algo ya demasiado fuerte, este Marte-Plutón también lo puede confrontar con eso. Mm, ¿Qué otra cosa puede ser Marte-Plutón? Ya hablé de lo del conflicto, del manejo del conflicto, de la agresividad. Hay una cosa muy interesante y digamos que aquí, por ejemplo, creo que la diferencia, por ejemplo, de las conjunciones entre Marte y Plutón en Acuario, perdón, en Capricornio, a las de Marte y Plutón en Acuario pueden tener que ver mucho con el conocimiento, los conceptos y los constructos. Entonces, creo que también el cambio plutoniano que puede venir con este Marte tendría que ver con entender, digamos, desde un punto de vista más racional, porque Acuario es un signo de aire, entender desde un punto de vista más conceptual, intelectual. mm, ¿Cómo es que están construidos estas conductas disfuncionales de las que les hablo de Marte-Plutón? ¿Sí? Entender la estructura de estas conductas, no solamente como pensar, como por ejemplo, que les digo como, no, pues sí, el control tiene que ver con lo que usted no controló en su infancia, pero eso es mucho más. Hay toda una estructura alrededor de este asunto que puede tener que ver, por ejemplo, también con cuáles fueron las creencias que surgieron, por ejemplo, a partir de su falta de control en la infancia.
cuáles fueron las reacciones conductuales y emocionales que surgieron a partir de la falta de control en su infancia, cómo usted ha desarrollado eso a través del tiempo, qué otras, digamos, por ejemplo, no solamente en su infancia, sino que otras relaciones usted pudo quedar traumatizado por ese tipo de dinámicas, ¿sí me entienden? En Acuario, recuerden que se trata mucho de los sistemas y de cómo entendemos las cosas en sus diferentes partes y de cómo todas esas cosas están interconectadas, ¿sí? Y, y es muy conceptual y es muy del conocimiento, ¿sí? Porque es un signo de aire, entonces también es poder es poder llegar a una transformación o a un cambio de este tipo de situaciones a través del conocimiento, a través de ser conscientes de cómo es que opera todo, todas estas cosas de las que les acabo de hablar, ¿sí? Y por ejemplo, también con Acuario es entender qué tan fijos, si me entienden, qué tan fijos están, qué tan fijas están esas conductas, esos pensamientos, esas dinámicas disfuncionales. eh, y esa parte sí es un poco más difícil por lo que Acuario es un signo fijo eh, que busca construir cosas que queden fijadas, ¿sí? Eh, sobre todo conceptualmente y estructuralmente. Entonces, digamos que desde la autoconciencia, sí, uno podría ver este tránsito también como entender qué tan fijos están esas conductas y esos pensamientos en nosotros mismos. Digamos, qué beneficios nos dan, porque es que cuando uno también tiene una conducta o un pensamiento que está fijo, es porque de alguna u otra forma esa conducta que igual es como un mecanismo de defensa también, le da a uno un beneficio, ¿sí? Eh, pero como Acuario de nuevo, se trata como de todos los sistemas, subsistemas de un concepto más grande o de una teoría más grande, también es, por ejemplo, entender si esta conducta me da este beneficio, esto es un mecanismo de defensa, yo lo utilizo, pero también me produce estas cosas que no funcionan bien para mí, ¿sí? Que me hacen daño. Entonces también es como poder llegar a entender toda esta conexión y tomar una decisión también de qué es lo mejor para uno, ¿sí? De qué es lo mejor para uno también en relación a estas dinámicas, digamos, más complicadas de Plutón, Marte. Bueno, esto ya digamos como poniéndolo en un contexto más acuariano a este Marte-Plutón y por lo que les digo que Marte pues no es un arquetipo tan maligno, ¿sí? O tan maléfico en el signo de Acuario como puede serlo en otros signos, ¿sí? Em, Hay una cosa interesante que me parece, por ejemplo, de este Marte que viene de Capricornio y que se encuentra con Plutón. Y, por ejemplo, es entender cómo hemos manejado en este mes y medio el arquetipo de Marte en Capricornio, del cual hablé bastante y que les gustó mucho ese video de Marte en Capricornio. Y, por ejemplo, entender también hasta qué punto ese Marte en Capricornio fue muy fuerte, porque sí, Marte en Capricornio está en dignidad, pero Marte en Capricornio es un arquetipo que puede ser muy autoritario, que puede ser muy frío, que puede ser muy, no, yo tengo la razón, yo soy el jefe o la jefe acá, a mí todo el mundo me hace caso, esta es la forma de hacer las cosas.
Puede ser un Marte que puede ser inflexible también, como no tener en cuenta como las opiniones de otras personas. Entonces, les estoy hablando como del lado oscuro más de Marte en Capricornio para que también puedan entender cómo, qué pasa cuando este Marte que viene de Capricornio se encuentra a 0 grados en el signo de Acuario, porque Plutón también es un planeta kármico que es como, es un poco, es como un juicio también, y también viene como a cambiar radicalmente de pronto a un Marte que no operó muy bien en el signo de Capricornio. Por ejemplo, qué tan frío, qué tan calculador, qué tan ambicioso, qué tanto se le fue la mano en querer solamente el éxito, el poder, el dinero, la plata, ¿sí me entienden? Eh, Eso puede ser ahí, mm, y también las otras temáticas que les hablé. Bueno, hablando un poco de el otro tema del que quería hablar y de la muerte del ego con Marte-Plutón, pues sí, realmente el tránsito de Marte-Plutón se trata de la muerte del ego porque Marte, como bien les digo, Marte busca controlar. Marte es un arquetipo que quiere tener el control y tener como todo bajo sus manos y bajo su poder y que como que no se le escapen las cosas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, eso ya depende mucho de cada quien, la verdad. Depende mucho de cada quien, depende, por ejemplo, si ustedes tienen un Marte-Plutón o si tienen un Marte-Mercurio, incluso un Marte-Saturno. eh, Ustedes pueden ser personas que les gusta el control, ¿sí? Precisamente porque de pronto pudieron haber tenido experiencias donde sufrieron mucho de no tener control y crecieron con una necesidad de control bastante fuerte. Y desafortunadamente lo que hace Marte cuando se encuentra, no, lo que hace Plutón cuando se encuentra con Marte es destruir ese control y es quitarnos ese control. Y por eso es que este tránsito resulta muchas veces tan agresivo y tan conflictivo, porque si usted es una persona que necesita tener control sobre las cosas y llega este Plutón a quitarle el control sobre algo, ¿sí? O alguien, o una situación, o lo que sea, eh, usted no se va a dejar, ¿sí? Usted va a reaccionar, usted va a querer seguir manteniendo ese control que ha aprendido. Y el problema es que Plutón es un arquetipo muy fuerte y cuando Plutón dice no, es no, ¿sí? Y uno no puede irse en contra de Plutón. Y entre más uno se vaya en contra de Plutón, sobre todo, entre más un Marte se vaya en contra de Plutón, la cosa pues se convierte en una guerra mucho más fuerte y mucho más agresiva, ¿sí? Entonces, en principio, digamos que esa es como la esencia de por qué Marte-Plutón es tan agresivo, ¿sí? Porque Marte quiere hacer, quiere tener el poder, quiere tener el control, y Plutón le dice, no, usted no va a tener el poder ni el control ni nada de eso, tiene que dejarlo ir, eso se tiene que acabar, eso se tiene que cambiar radicalmente, transformar radicalmente, ¿sí? Y Marte es, no, 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 esta es la forma en que yo hago siempre las cosas, la voy a seguir la voy a seguir haciendo de esta forma, esto es lo que me ha funcionado en la vida, esto es la forma en que yo opero, esta es la forma en que yo tengo seguridad. Y Plutón es, no, esa no es la forma en que a usted le sirve tener seguridad ni control en la vida, ni operar en el mundo, ¿sí? Entonces es una lucha entre los dos arquetipos bastante fuerte, porque igual Marte es un guerrero, Marte quiere luchar, ¿sí me entienden? Marte lucha contra todos los planetas, ¿sí? Pero entonces cuando Marte se encuentra con un planeta tan fuerte como Plutón, pues es una guerra,
¿Mm? Y el problema es que Marte nunca gana con Plutón. Marte nunca gana con Plutón. No gana. Entonces, porque ningún planeta le gana a Plutón, ¿sí? Entonces, digamos que el consejo que uno da acá, aquí como astrólogo es no luchar contra el arquetipo de Plutón. Mm, si usted se encuentra en una situación donde usted siente que está perdiendo el poder y el control, y que ya no puede hacer las cosas de la misma forma en que las venía haciendo antes. eh, Ahorita voy a hablar de esto que se me vino acá en la cabeza, pero es que es otra cosa. Pero si se encuentra en una situación así, no luche, es decir, no luche contra esa situación, porque es un momento más en el que Plutón le está pidiendo a usted que cambie las formas de hacer eso, que entienda también su forma de controlar las cosas y de hacer las cosas y de moverse en el mundo, porque no le está funcionando. No le está funcionando. Eso no es bueno para usted, porque finalmente también Plutón lo que quiere es que usted entienda también ese control disfuncional, entienda de dónde viene, eh, para que usted igual sí pueda sanar esas cosas, ¿sí? Para que usted pueda sanar, ¿sí? Y transformar y renovar como ese arquetipo también de Marte, ¿sí? Mm, y por eso es que es la muerte del ego, porque este es un tránsito muy difícil, porque realmente muchas veces requiere como una humildad, como un agachar la cabeza, que es difícil, sí, que uno no está acostumbrado, que uno no quiere, que uno considera, digamos, también desde sus conceptos, que es como si otra situación, o si otra persona estuviera pasando por encima suyo, estuviera pasando por encima de sus valores o de lo que usted es como persona, ¿sí? Em, pero mi punto aquí va, por eso este tránsito es tan complicado, ¿sí? Porque se presentan situaciones donde las personas sienten que otros están como agrediéndolos, ¿sí? Que están como pasando por encima de ellos, pero la idea no es luchar contra eso ni reaccionar contra eso, sino entender que es como que usted se haga también responsable un poco de por qué usted terminó en una situación como esas. ¿Sí me entiende? Si me entienden, es difícil porque, no sé, por ejemplo, pónganle que ustedes están en un trabajo, y ustedes tienen como un jefe mm, que puede ser como un poco, no sé, abusivo, gritón o que les pone demasiado trabajo, no sé, o que los trata mal de alguna forma, ¿sí me entienden? Esperemos que no sea muy extremo, ¿no? Yo estoy aquí dando un ejemplo, porque todo puede ser extremo en la vida, pero entonces también este tránsito, usted puede sentir como la necesidad de luchar contra eso y, por ejemplo, usted puede sentir como la necesidad de, no, yo voy a luchar contra esta persona, ¿sí? Porque me está haciendo daño, voy a confrontarla, voy a decirle, eh, voy a hacer esto o lo otro. Usted puede sentir una necesidad muy grande de luchar contra esa situación, ¿sí? Pero eso no va a resultar en nada en un tránsito como estos, porque eso lo único que se va a convertir es que esa persona
también reaccione y le responda mal, y usted vuelva otra vez y le responda mal, y así sucesivamente. No, digamos que Marte-Plutón no son dos arquetipos que buscan el diálogo, es esta cuestión, ni buscan la resolución de un conflicto, sino aumentar el conflicto. Entonces, también, digamos que eh, es difícil y por eso aquí digo que se habla de la muerte del ego, que se trata de la muerte del ego, porque aquí le toca a uno es más como pensar desde su punto de vista, desde uno mismo, entender yo por qué terminé en una situación como estas, ¿sí? Yo por qué permití que mi jefe llegara hasta este punto conmigo, yo por qué terminé en este trabajo, yo por qué no me fui antes, yo por qué estoy aceptando que esta persona me agreda o me subvalore o me trate mal, ¿sí? Eh, es una aceptación como difícil de una situación sin que usted luche contra esa situación, sino que más bien usted la mire desde usted mismo y desde su responsabilidad, ¿sí? Desde su responsabilidad eh, en una situación, de una situación como es, ¿sí? Eh, o por ejemplo, también si usted también está en una relación muy conflictiva con un amigo, con su pareja, eh, una relación muy marcial o algo por el estilo, también entender, no es como juzgar al otro, sino como aceptar como hay algo también en mí que hace que esta dinámica que continúe, que se desarrolle, ¿sí? Entonces, eso es Plutón-Marte, es entender desde uno mismo qué es lo que uno está haciendo también, que no está muy bien dentro de una situación que puede ser agresiva y que uno pueda bajar la cabeza y que uno pueda decir, sí, tal vez yo tengo que trabajar en algo en mí mismo para dejar de atraer este tipo de situaciones, ¿sí? Y por lo general, cuando uno termina, por ejemplo, en cualquier tipo de relación que es muy Plutón-Marte o que es muy conflictiva o que es muy agresiva, es porque uno tiene también la necesidad de solucionar algo pues que no ha solucionado en el pasado. Si me entiendo, por ejemplo, tener también como problemas con la autoridad o problemas con el poder. Eh, Eso es Plutón-Marte también, digamos, el conflicto con la autoridad y con el poder y como esa lucha como de, no, yo quiero tener el poder en esta situación y la otra persona también quiere tener el poder y ambos quieren tener el control y eso se convierte en una lucha constante, pero entonces esta conjunción lo que busca es un cambio radical de esas dinámicas y que usted entienda por qué tiene un problema con el poder, ¿sí? ¿Por qué quiere mantener el poder? ¿Por qué quiere mantener el control? ¿Cuál es ese poder que usted no pudo tener antes o en su infancia o en algún momento determinado de su vida? ¿Quién le quitó el control? ¿Es esa persona con la que usted está relacionado o realmente es algo más suyo, ¿sí? Algo que usted no ha solucionado en su existencia, algo que usted no ha dejado ir? Entonces, sí, es un tránsito, digamos que uno lo puede describir de verdad eh, un poco más superficialmente, entenderlo como esta cuestión de la agresividad y de encontrarse en situaciones más bien conflictivas, pero puede ser muy profundo, si sobre todo a usted se le presentan situaciones más complejas con esta conjunción entre Marte y Plutón. Y
Y de nuevo concluyo, entonces es la muerte del ego porque implica que uno deba aceptar que uno tiene responsabilidad en algo que eh, en principio uno considera que no tiene responsabilidad y que uno no quiere aceptar que uno comete un error o que uno es una persona controladora o que quiere tener control o que uno es una persona manipuladora o que quiere manipular o que uno es una persona que quiere tener el poder o que uno es una persona conflictiva, o que uno es una persona, no sé, obsesionada con el trabajo y con moverse y con hacer cosas y con estar todo el tiempo demasiado activo. Es, es aceptar algo que uno no quiere aceptar, porque Marte no quiere aceptar. La verdad es que Marte nunca quiere aceptar. Marte nunca quiere aceptar que comete errores. Entonces, es difícil. em, y Plutón igual, miren, Plutón, se los digo porque yo tuve una cuadratura de Plutón a mi Marte, ¿sí? Eh, y estuve de verdad un tiempo considerable, largo, 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 negada, ¿sí me entienden? Como negada a entender que yo tenía una responsabilidad muy importante en una situación difícil y conflictiva que me pasó en la vida, ¿sí? Y yo siempre culpaba a la otra persona o a la situación o al mundo, o que sea, ¿sí me entienden? Hasta que me di cuenta, porque realmente eso es lo que hace Plutón, es que Plutón a uno le muestra, y le dice como, sí, y sí, por eso es que Plutón es tan lento, porque a veces Plutón necesita mucho tiempo para mostrarle a la gente eh, qué es lo que no está bien ahí. Y por eso los tránsitos plutonianos son de 2, 3, 4 años. E incluso yo diría que hasta que de verdad Plutón no está como a 5 grados lejos de ese planeta que toca, eso no se acaba. Hasta ese momento es que uno, por ejemplo, con Marte, Plutón, hasta pueden pasar años hasta que uno entiende, ¿sí? Que uno tuvo responsabilidad en grande, grande, en una situación muy difícil y en la que uno, en una situación en la que uno todo el tiempo estaba es apuntando al otro y culpando al otro, ¿sí? No es sencillo y por eso es la muerte del ego, ¿sí? Porque ahí uno se le acaba el ego, ahí uno dice como, puta, sí, yo estuve mal, yo la cagué, ¿sí? Y la cagué durante mucho tiempo y es muy difícil aceptar algo así, es muy difícil aceptar con Marte Plutón, es difícil aceptar que uno tiene errores complicados dentro de las situaciones o las relaciones en las que se mete, ¿sí? Eh, y de todas maneras, cuando uno con Marte Plutón se da cuenta de los errores que uno comete y de pronto de lo controlador que uno es y de cuánto uno quiere tener el poder y el control dentro de las situaciones, es un momento igual es absolutamente liberador y es como, es humilde y uno entiende, ¿sí? Uno de verdad, no sé, es sanador. Ah, yo creo que ahí sí podría hablar de que Plutón es sanador, porque el momento del entendimiento de la disfuncionalidad plutoniana, cuando uno de verdad entiende y uno de verdad es consciente, es sanador, más que liberador, es como por ejemplo, cuando que usted sabe que usted tiene una parte de su cuerpo que no le gusta mucho
sí, y hay momentos, llega un momento en la vida en que uno acepta, sí, que uno dice como, sí, o sea, es un ejemplo quizás fútil porque Plutón, Marte es mucho más profundo, pero por ejemplo decir, sí, yo tengo estas arrugas acá, ¿m? Sí, está bien, ya, me estoy envejeciendo, sí, son horribles. No hay nada que hacer. ¿M? Esto soy, esto hace parte de mi existencia, sé que me hace daño. Bueno, las arrugas no le hacen daño a nadie, pues estoy hablando de comportamiento, sé que me hace daño, sé que le hace daño a otras personas. Sé que en momentos se me puede ir la mano en estas situaciones. Sé que tengo que estar constantemente mirando para que no se me salga esta conducta, ¿sí? Em, es un momento de entendimiento como completo y profundo y muy interesante eh, con Plutón. Y no solo con Marte, sino con todos los arquetipos. Lo que pasa es que Marte es el más difícil de todos porque en principio uno se siente como muy humillado con Marte-Plutón. Em, es cierto, o sea, yo sé que humillación es una palabra fuerte, pero es así. Marte-Plutón lo puede a unos hacer sentir muy humillado, muy chiquito, muy insignificante. Y además es extraño porque en principio uno se siente así y uno está resentido contra el mundo, contra lo que le pasa, contra otras personas, hasta que por fin uno entiende, ¿m? Hasta que por fin uno entiende cuál es la parte de uno en esas dinámicas. Y esa es la única forma de verdad de superar a Plutón, a través de la aceptación, del entendimiento, eh, de la aceptación y el entendimiento, eh, del reconocimiento de lo que, de lo que, de la oscuridad de uno, ¿sí? De lo que no opera bien en uno, ¿sí? Decir como, sí, esta conducta que yo tengo es muy oscura, está mal, ¿sí? Eh, no, es aceptar la oscuridad, porque es que Plutón Marte puede ser muy oscuro, es la verdad, es algo muy, por ejemplo, no sé, aceptar que, por ejemplo, como Marte Plutón es tan beligerante y tan conflictivo, por ejemplo, aceptar que usted, por ejemplo, puede ser una persona beligerante y que le gusta el conflicto, ¿sí? ¿Mm? Y que le gusta ese rush del conflicto, eso, por ejemplo, puede ser. ¿Mm? Eh, entre tantas, todo eso que les hablé al principio, lo que puede ser Plutón-Marte, ¿sí? Pero ya cada quien sabrá entonces. ¿Qué es Plutón-Marte? Mm, ¿qué más? ¿Qué más les puedo decir acá con este Plutón-Marte? Hay otra cosa de la como importante de la que quería. No, yo creo que ya, hasta aquí llego yo. Sí hay más cosas para hablar de Plutón-Marte, pero creo que esto es suficiente. Entonces, los dejo acá. Recuerden que si quieren una lectura de su carta astral, pueden ir al link que está en la descripción de este video. Y si quieren para a través de otra forma que no sea PayPal, pueden escribirme a mi correo o si tienen alguna pregunta acerca de las lecturas de cartas astrales que ofrezco. Si les gusta este video, por favor, denle un like. Esta es la forma en que me pueden ayudar a seguir en este canal de una forma gratuita o suscribiéndose a mi canal.
Espero que les haya gustado este video y espero que tengan una muy buena tarde, noche, donde quiera que estén en el mundo. Nos vemos la próxima. Cuídense mucho.